sumo a la, no se escucha, creo. pues a la felicitación aquí todo el equipo de comunicación social. Me sumo en primer lugar me sumo a la felicitación a todo el equipo de comunicación social de la Cámara por reinaugurar esta sala de prensa que tiene el nombre de Miguel Reyes Razo, que está aquí presente, además que nos hace el honor de acompañarnos en esta sesión y en esta conferencia de prensa. Don Miguel, bienvenido, siempre usted está bienvenido, y más en esta ocasión que es su casa en un doble sentido, donde ha trabajado y aquí en este salón que lleva su nombre. Pues este fue un compromiso que adquirimos durante la comida que sostuvimos en días pasados y que hoy estamos cumpliendo, como vamos a cumplir todos aquellos compromisos de distinta índole que asumimos durante la comida. Voy a empezar por informarles que acabo de concluir una plática que sostuve mediante Zoom, es decir, a distancia, con el presidente del Congreso de Ucrania, el diputado Ruslan Stefanchuk, quien es el actual presidente del Congreso ucraniano. Esta plática fue propuesta por la embajadora de Ucrania en México y además por el grupo de amistad que preside nuestro compañero de Acción Nacional, que también fue de los participantes a la gira que se llevó a cabo en Ucrania, junto con los compañeros integrantes diputados de MC. Ellos estuvieron en Ucrania. Posteriormente, otros diputados ucranianos vinieron a México, yo los recibí y se ha iniciado un diálogo muy intenso con la República de Ucrania, y en este caso particularmente en una sesión de un poco más de media hora que sostuve con el presidente del Congreso de Ucrania. En esa plática, que fue una plática amena, un intercambio de ideas, en primer lugar le reiteré nuestra solidaridad y el rechazo y la reprobación a la invasión que ha hecho Rusia al territorio ucraniano. Es un rompimiento del derecho internacional, es una violación a los derechos humanos. Le platiqué que en nuestra reforma del año 2011 habíamos establecido como uno de los principales y principio fundamental de las relaciones exteriores de México con el mundo eran precisamente los derechos humanos, que ese era el eje, la dirección, es el faro de guía que nos debe de conducir en todas nuestras relaciones internacionales y particularmente en las que represento para la diplomacia parlamentaria a esta Cámara de Diputados. Hubo distintas invitaciones, una invitación que nos hace a una conferencia mundial que se va a llevar a cabo en la ciudad de Zagreb, precisamente pues, para ver estos temas de Ucrania y otros más que tienen que ver precisamente con violaciones a los derechos humanos. Igualmente me informó que el presidente Zelensky está en la mejor disposición de dirigirse a la Cámara de Diputados, como lo ha hecho prácticamente con todos los congresos en Europa, inclusive en los de América del Norte, y que por supuesto haría lo mismo con la Cámara de Diputados si así se acepta. También va a seguir el intercambio y este diálogo de manera continua con diputados ucranianos viniendo a México y diputadas y diputados mexicanos trasladándose a Ucrania. Es una plática que realmente tuvo muchos frutos,
y que yo seguiré ejerciendo mis funciones de diplomacia parlamentaria a cargo de la presidencia de esta Cámara. Entonces, lo primero es que deseo que ustedes estén oportuna y bien informados de lo que está aconteciendo en la presidencia de la Cámara. En segundo lugar, escuché con mucha atención las palabras del presidente en su conferencia matutina y habló de los posibles candidatos de la oposición. Él mencionó que eran alrededor de 38, me sorprende el número, pero no discuto el número. Lo que sí discuto las propuestas que dice que debemos de hacer y que con claridad pues rechazan muchas, que inclusive son nuestras propuestas, pero simplemente quisiera yo recordarle al presidente varias cosas. En la oposición, y hablo concretamente por el Partido Acción Nacional, no nos referimos a nadie con apodos de la naturaleza que él establece para sus gentes cercanas. Si él quiere decirles corcholatas a los aspirantes de Morena o de la coalición gobernante, pues tiene todo el derecho de decirles corcholatas. Para mí, el término corcholata, utilizado de la manera como lo señala el presidente, es un término de carácter despectivo. Y además, una corcholata, cuando se destapa, porque la idea es de un destape de quienes son los aspirantes, en primer lugar, lo que se hace con una corcholata que es objeto de un destape, se tira a la basura. Entonces, el destino de una corcholata es la basura. Y claro, puede ser reciclada. Entonces, en ese sentido, pues es un objeto reciclable. Pero también sucede otro efecto muy interesante cuando se destapa un refresco que tiene una corcholata. Se pierde el gas, se va poco a poco perdiendo el gas, a la hora ya simplemente desapareció. Entonces yo hago ver esta manera despectiva que el presidente ve a su círculo más cercano. Les pone un mote despectivo que va a la basura y que pierde la fuerza. Muy bien, eso por lo que hace al término corcholata. Ahora bien, por lo que hace a las propuestas, claro que tenemos propuestas. En primer lugar, cambiar su estrategia de seguridad, una estrategia que ha rebasado todos los índices que ha habido en los gobiernos anteriores y ciertamente en nuestros gobiernos. Hoy en día, si tomamos el índice por cada 100,000 habitantes, estamos alrededor de 28. En la última administración panista estábamos a 18 y en la administración que tuve el honor de servir estamos a 8. Entonces tiene ya 3 veces más de resultados negativos. Entonces, por eso, sus corcholatas debemos de preguntarles si van o no a seguir con la estrategia en materia de seguridad del presidente. Nosotros la vamos a cambiar y ya di un avance de ello en conferencias pasadas. Segunda pregunta, si sus corcholatas van o no a seguir con la política económica de cero crecimiento. Todos nuestros gobiernos tuvieron crecimientos positivos, moderados, sí, pero crecimientos positivos. Si sus corcholatas, yo les pregunto, si van a seguir con la misma política económica de cero crecimiento. Habló de la política social el presidente y dijo algunas falsedades. Por cierto, ya los programas sociales están en la Constitución y son obligatorios, porque la Constitución es la Constitución. Como la ley es la ley, la Constitución es la Constitución. Entonces no hay debate sobre los programas que ya están incorporados en la Constitución. De lo que sí hay debate es preguntarle a las corcholatas si van a seguir con la misma política económica del presidente López Obrador. ¿Por qué?
porque al día de hoy ha producido 6 millones de más pobres. Es decir, su frase de primero los pobres, pues cae a los suelos y también se va a la basura como se va una corcholata. La pregunta es muy clara. ¿Van a seguir con la misma política en materia de seguridad pública? ¿Van a seguir con la misma política en materia de economía? ¿Van a seguir con la misma política en materia social? ¿Van a seguir con la misma política en materia internacional de rompimiento de tratados comerciales y tratados del medio ambiente? Lo que va a costar eso. Hay que ver ya lo que está pasando con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá para darnos cuenta. Ya se cerraron la etapa de investigación y se va a abrir la etapa de los paneles para dirimir controversias. Si la controversia decide en contra de México, va a costar fortunas incalculables para una tesorería que ya está con muchos problemas para ejercer el gasto que requiere el país. Pero también yo les pregunto a las corcholatas si van a seguir con esa misma política de violentar los tratados internacionales y si van a seguir con la misma política de aliarse con las dictaduras que están al sur de nuestro continente, con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a romper con los tratados comerciales ni con los tratados de medio ambiente, los vamos a honrar. Y también decirle al presidente que si va a seguir con su misma política antidemocrática de dividir al país, de dividir a los mexicanos con resentimientos, con apodos, con categorías despreciables, con categorías que atentan contra la dignidad humana, si va a seguir con eso, si va a seguir con su política de no diálogo. Vamos a preguntarles a las corcholatas si van a seguir con esta política de no dialogar con la oposición, porque ellos van a ser la oposición y entonces pues se van a quedar sin dialogar con nosotros, si van a seguir con su misma política de destruir las instituciones como el INE, el árbitro electoral. Entonces, el presidente va a abordar esto el día de mañana, ya lo anunció. Bueno, las propuestas que tenemos nosotros son exactamente lo contrario en materia de estrategia de seguridad pública, en materia de economía, en materia de política social, de política internacional y de democracia. Ahí están los planteamientos, presidente, para sus corcholatas. No la responda usted. No vale la pena que usted se meta en eso. Es el jefe del Estado y tendría que estar abordando estos problemas que no están siendo solucionados. Deje que sus corcholatas las respondan si es que quieren responderlas y si se atreven a honrar lo que usted, presidente, está haciendo. Muy bien, pues estoy a su disposición, no sin antes decirles que se acaba de decidir evitar dos temas que ya habíamos acordado desahogar en esta ocasión, en esta sesión. El tema de los toros sale fuera de la agenda del día de hoy. El tema de los dobles remolques sale el día de hoy. Y por lo tanto, pues vamos a tener una sesión un poco más corta de lo que habíamos previsto. Y por supuesto que tendremos sesiones el miércoles y muy probablemente, todavía no se ha ratificado, si habrá sesión o no el jueves. Estos son mis pronunciamientos que he querido realizar antes de escuchar las preguntas que tengan a bien formular. Buen día, diputado. Preguntarle en este tema de cero crecimiento y también el aumento de los pobres, en este presupuesto que se va a debatir ya a partir de, pues que ya está en la mesa de debate en la Comisión de Presupuesto, ¿usted ve que realmente vaya a haber ese aumento en la economía, los empleos y bueno, y sobre todo en mejoras salariales para los trabajadores? Y también preguntarle sobre este tema del acuerdo que firmó México con Rusia en torno al llamado GlassNet, de que bueno, pues que se utilizarían los satélites
pues dice que para vigilar, no precisamente para espiar, pero sabemos que en América Latina hay ya algunos países que están con este programa y pues es una especie de espionaje. Le pedirían a Marcelo Ebrard mayor claridad en qué consiste este acuerdo, pues para que se supiera bien a bien qué es lo que va a suceder. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, el presupuesto que ha sido planteado no es un presupuesto que se compadece de las circunstancias internas y externas que está viviendo el mundo. La economía de los Estados Unidos está entrando en recesión y esto significa que nuestro motor, que son las exportaciones, pues van a tener una merma, van a tener un decremento. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque va a haber menos ingresos de divisas, va a haber menos pago de impuestos y va a haber menos empleos. Y ciertamente el presupuesto no contempló la recesión que vive Estados Unidos, la inflación en los niveles que ya estamos y que no han frenado, el nivel de las tasas de interés que ya rebasa el 10%, y todo esto pues que va a mermar la economía de las familias de México. Por otra parte, pues resulta bastante inoportuno, por decirlo menos, que en este momento se haga un acuerdo con Rusia cuando hemos ya como país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazado lo que está haciendo y reprobado lo que está haciendo Rusia. Entonces, suscribir un acuerdo en estos momentos, pues me parece totalmente desafortunado, inoportuno e inconsistente con nuestros votos que hemos hecho a nivel de Naciones Unidas. Por otra parte, ciertamente pues vamos a requerir toda la información y si es un acuerdo que amerita, por ser obligatorio, que amerita el proceso constitucional, pues vamos a esperar que esto se dirima en la Cámara de Senadores y se aplique a plenitud. Con Fernando Damián, de Grupo Milenio, por favor. Gracias, buen día, diputado presidente, buen día a todos. Tengo tres preguntas, diputado, si me hiciera favor. La primera de ellas, ¿se refería usted a la disposición del presidente de Ucrania a intervenir vía remota ante el Pleno de la Cámara de Diputados? ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir aquí? ¿Va usted a proponerle a la Asamblea este tema? ¿Se va a manejar por conducto de la Junta Directiva? ¿Cuál sería el procedimiento para responder a esta disposición? El segundo tema, nos comentaba que pues decidieron posponer, aplazar los temas de la prohibición de la fiesta brava y la circulación de los vehículos de doble remolque. En este sentido, ¿qué explicación se dio? ¿Hay algunas presiones? Son dos temas que sin duda pues muchas veces responden a intereses económicos y pues hay cabilderos que se han dedicado por años a frenarlo. ¿Cuál es la situación de estos dos temas? Si se pospuso indefinidamente, si se van a ver en sesiones posteriores en los próximos días. Y el tercer tema, entiendo que la Cámara de Diputados está preparando una carta al Congreso de los Estados Unidos en protesta por el tráfico, el trasiego de armas que están generando la violencia en México. Si nos puede dar detalles de este tema, por favor. Bueno, pues en primer lugar, la función como presidente de la Cámara es abrir el diálogo con los congresos de todos los países, pero sobre todo con los congresos que están teniendo este tipo de conflictos armados, porque hay violaciones de derechos humanos y porque lo que establece nuestra Constitución, en su artículo primero, es que los derechos humanos son universales. Y lo segundo que establece nuestra Constitución, que es en la conducción de las relaciones internacionales, lo que debe de prevalecer son los derechos humanos. Y en tercer lugar, pues como presidente tengo las funciones plenas en lo que se refiere a la diplomacia parlamentaria. Y por supuesto que voy a platicar con el presidente de la Junta de Coordinación Política y ponernos de acuerdo sobre las solicitudes ya, digamos, formales que tenemos para que el presidente Zelensky hable en el Pleno y de las distintas invitaciones para informarles
a la Junta de Coordinación Política y que ellos actúen en función de sus propias responsabilidades. Yo actúo en las mías y ellos en las suyas. La posposición, no sé cuáles fueron las razones, lo que sí sé es que ya es un planteamiento a la Cámara, prácticamente me lo hicieron cuando transitaba hacia este salón Miguel Reyes Razo. Entonces necesito tener más información para poderle responder a su pregunta. Lo que es claro es que han pedido que salga de la agenda y lo que es claro es que existe un aparente consenso. Entonces voy a verificar todo esto en el curso de la siguiente hora y ya les podré estar informando. Desconozco lo de la carta, pero yo estaría de acuerdo en firmarla. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días a todos. Preguntarte primero en torno al presupuesto. Transitó lo de la Guardia Nacional con el adendum de que les iban a dar una bolsa para que se fueran creando